Amigas, no sé por dónde empezar, pero lo que está pasando con Jimin y Jungkook me tiene con el corazón en la garganta. Literalmente. O sea, siento que estamos viviendo el inicio de algo enorme, algo que veníamos esperando desde hace tanto y no puedo quedármelo solo para mí. Esto lo tenemos que procesar juntas. Todo empezó como en esas películas donde algo chiquito se vuelve gigante. Una fan, que jura por su vida que no está inventando, subió que una amiga suya la llamó desde el aeropuerto, gritando como loca, diciéndole que había visto a Jimin y Jungkook juntos. Al principio, obvio, nadie le creyó. Ya sabemos cómo es esto, hay 1000 rumores todo el tiempo. Pero la forma en la que lo contó, con los detalles, con la emoción real, con las descripciones exactas de la seguridad que los rodeaba, hizo que todos nos empezáramos a quedar como, ¿espera? ¿Y sí? Pero ahí no termina. En ese momento apareció una cuenta en Twitter, esas que siempre tienen información medio codificada, como que no pueden decir las cosas directamente, y soltó varios tweets que ya dejaron a todo el fandom con los ojos abiertos como platos. Primero escribió, "Te dije, el efecto militar golpeó fuerte". Y claro, eso ya encendió todas las alarmas, porque esa frase se siente como algo que solo alguien cercano sabría, como si nos dijera, lo que están haciendo ahora es consecuencia directa de todo lo que vivieron juntos durante el servicio militar. Como si allá, entre rutinas, entrenamientos y silencios, hubieran planeado esto. Y después lanzó otro tweet que fue como una bomba. No puedo decir nada, pero sí, te amo. Con esos emojis. Los emojis. O sea, no hace falta explicar lo que esos dos símbolos significan para quienes llevamos años siguiendo a Jikook. Es como si te dijeran, sí, son ellos, sin decirlo. La vibra era muy de, hay algo que no puedo decirte todavía, pero si sabes, sabes. Y luego, deben seguir los planes que establecieron durante el servicio militar. ¿Qué planes? ¿Hay planes? ¿Son planes juntos? ¿De vida? ¿De trabajo? ¿De amor? Y ahí fue cuando explotó todo. Las teorías empezaron a brotar como flores en primavera. Que si están viajando juntos, que si están grabando algo, que si se fueron a desconectar del mundo por un rato, que si están empezando la segunda temporada de Are You Sure? Y esa última teoría me pone la piel de gallina. Imagínate, volver a verlos así, tranquilos, compartiendo tiempo, charlando, cocinando, cantando, siendo simplemente ellos. Pero esta vez no como dos chicos en plena carrera, sino como dos hombres que ya vivieron mucho, que pasaron por el ejército, que crecieron, que maduraron y que aún así siguen eligiéndose. Porque eso es lo que más emociona, que después de todo siguen ahí, el uno para el otro. Y luego, para agregarle más fuego al asunto, apareció una foto, una sola. No muchas, no de alta calidad, no de paparazzi. Solo una imagen donde se ve a Jimin saludando al manager de Jungkook. Y sí, Jungkook está ahí también. Es un instante, pero para quienes sabemos leer estos momentos, fue una confirmación. Porque no es solo que se cruzaron por casualidad. Es que estaban juntos, iban juntos y estaban compartiendo algo. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Y si es un edit? Obvio, puede ser. Siempre hay que dudar un poquito. Pero también sabemos que Jimin y Jungkook han logrado viajar juntos sin ser vistos, muchas veces. Saben cómo hacerlo. Son discretos cuando quieren serlo. Entonces, ¿por qué no podría ser cierto? Y aquí es donde todo se vuelve aún más bonito. Porque más allá de si están grabando, viajando o trabajando, lo que más se siente es que se están dando el tiempo para estar juntos. Para seguir construyendo eso que han cultivado por años. Esa conexión que todos notamos desde el principio y que, honestamente, nunca se fue. Solo estuvo pausada por la vida, por las responsabilidades, por el servicio militar. Pero ahora que ya pasaron esa etapa, es como si todo volviera a empezar.
Como si todo lo que alguna vez dijeron de manera muy discreta, muy entre líneas, que tenían sueños juntos, que querían hacer cosas, que tenían planes para después, estuviera finalmente tomando forma. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo esto? Que se nota que no es un tema de imagen, ni de marketing, ni de tener que mostrarse. Es que simplemente se extrañaban, se quieren, se buscan. Y ese tipo de cosas no se pueden esconder. Las miradas, las sonrisas, los gestos pequeños, esas son las verdaderas señales. Y Jikook siempre las ha tenido, porque sí, Jungkook y Jimin no son solo compañeros de grupo, no son solo dos idols. Hay una complicidad entre ellos que atraviesa todo. Se entienden sin hablar, se acompañan sin necesidad de cámaras. Hay algo profundo, algo que se ve en cómo se miran cuando creen que nadie los está viendo. Y tal vez por eso, cada vez que reaparecen juntos, el fandom enloquece, porque sentimos que somos parte de algo. Que somos testigos de una historia que se ha ido escribiendo en silencio, con paciencia, con amor. Una historia que nunca ha sido escandalosa ni artificial, sino íntima, genuina y hermosa. Así que sí, puede que por ahora no tengamos declaraciones oficiales. Puede que no haya confirmación de ningún proyecto, ni de ningún viaje en conjunto. Pero ¿sabes qué? No hace falta. Con solo verlos compartiendo ese mismo espacio, en el mismo momento, con la misma energía, ya sabemos que todo lo que imaginamos, todo lo que soñamos como fans, no estaba tan lejos de la realidad. Porque si algo hemos aprendido de Jikook, es que cuando se encuentran, siempre pasa algo mágico. Y tal vez esto que está empezando ahora sea solo el comienzo de algo mucho más grande.